encontrados? Esdras 10. Es un gusto saludaros y poder abrir juntos la Biblia. Así que hoy, no sé si dices por fin, pero hemos llegado a Esdras 10 y está siendo de mucha bendición. También es importante recordar que dónde estamos en el plan redentor de Cristo, porque esto sucede antes de la venida de Cristo. Entonces, pero está siendo de mucha bendición porque se trata de un tema muy importante para todos, que estamos domingo tras domingo recordando la necesidad de nuestra restauración espiritual, ¿verdad? Es una historia bien hermosa del pueblo de Dios siendo liberados y restaurados. Tiene que ver con su regreso a Jerusalén para volver a construir el templo. Y también pues hemos visto varios asuntos importantes que nos puede ayudar en la vida cristiana, como también lo que es la oposición, ¿verdad? Que todo en la vida cristiana no será fácil, pero al final tampoco eso es la meta, ¿no? De seguir a Cristo. Simplemente queremos ser personas transformadas. Queremos ser más y más como Cristo. Queremos atesorar más y más el Evangelio de Cristo. Entonces también es una historia que hemos visto que yo creo que nos recuerda a todos de nuestros fracasos, ¿verdad? Y a pesar de nuestros buenos deseos, si Esdras nos enseña algo, pues nos enseña que vamos a seguir luchando contra el pecado. Es una historia sobre el pueblo de Dios y su infidelidad. Entonces yo creo que Esdras nos está llamando a una vez más centrar nuestras vidas en la palabra de Dios para ser guiados y enseñados y crecer en la verdad. También habéis visto y recordado la misericordia de Dios que estamos viendo en este libro. Un Dios misericordioso y paciente a pesar de nuestro pecado. También ver cómo Dios actúa de manera soberana para llevar a cabo todo esto. Y pues ahora llegamos al último capítulo de Esdras, donde quizás es curioso reconocer cómo termina este libro. No sé qué esperabas. No es necesariamente el fin que esperabas llegar a ver. ¿Por qué? Porque nos sigue mostrando justo aquí en el último capítulo un pueblo fracasado. Entonces, en un sentido podríamos decir, oye, pues, entonces, ¿para qué sirve todas estas enseñanzas? Si al final el pueblo sigue fracasando. Pero también vemos esperanza porque vemos, a pesar de sus fracasos, un pueblo arrepentido. Y es el tema que queremos tratar en esta mañana, el tema del arrepentimiento. Si Esdras 9 la semana pasada nos habló acerca de la confesión del pecado, Esdras 10 nos ayuda a ver más en concreto el tema del arrepentimiento. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de nuestros fracasos? Y sobre todo cuando seguimos fracasando. ¿Cómo buscamos cambiar? Pues vamos a leer ahora Esdras 10 en castellano. Garbiñe nos ha leído hasta el versículo 17. Yo también solo voy a leer hasta el versículo 17, aunque hoy daremos por concluido el estudio de este libro, ¿vale? Entonces, bueno, acompáñame en vuestras Biblias, por favor. Y vamos a meditar sobre las verdades que encontramos aquí en la palabra de Dios. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios.
pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras, y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Jonanán, hijo de Elisabet, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén, en todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de 1 día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se quedan en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Amén. Vamos a orar y pedir ayuda del Espíritu Santo para guiarnos en esta mañana, ¿vale? Así que, Dios, aquí tenemos delante de nosotros pues tu palabra abierta, Señor. Confiamos que es tu verdad revelada a nosotros, Señor, y confiamos que tú quieres enseñarnos algo incluso de este pasaje complicado incluso a entender. Pero confiamos, Señor, que esta historia también tiene relevancia en nuestras vidas, porque reconocemos que también somos pecadores. Así que enséñanos en esta mañana sobre el tema del arrepentimiento, de que hay esperanza en un Dios misericordioso, Señor. Así que obra en medio nuestro, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues no sé si hay alguien aquí por primera vez, pero gracias por estar. Y si no, también gracias por dedicar tiempo para ver, vale, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas, ¿no? Esdras 10. Vamos a empezar simplemente con un resumen de lo que observamos, ¿verdad?
vemos cómo el pueblo no solamente reconoce su pecado, sino también confiesa su pecado, pero también el pueblo busca cambiar, toman decisiones. Entonces hay una reunión con todo el pueblo. Esdras llama al pueblo a reconocer su pecado y responder en arrepentimiento y fe, viviendo para Dios. Y es lo que vemos, el pueblo actúa de esta manera, en arrepentimiento y acción. Y al final, la parte que no hemos leído son casi 100 nombres de hombres que han pecado de esta manera, tomando para sí mujeres extranjeras, es decir, mujeres paganas. Versículo 19 dice, y dieron su mano en promesa de que despidieran sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Entonces, es un poquito complicado, ¿verdad? Entender todo esto y ver el patrón de estas decisiones que ellos deciden hacer. Entonces, yo creo que antes que nada es importante reconocer que pasajes como este, es importante reconocer que es un pasaje descriptivo, pero no necesariamente prescriptivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando hay un texto descriptivo es simplemente una descripción de lo que sucede, ¿verdad? Y es lo que está sucediendo aquí. En cambio, un pasaje prescriptivo sería una prescripción de lo que debemos hacer. Entonces, es curioso porque la Biblia a veces nos habla de una manera descriptiva, simplemente dejándonos ver lo que sucedió, pero otras veces claramente nos llama a hacer algo en concreto, ¿no? A hacer discípulos, por ejemplo, a arrepentirse y creer en Cristo, por ejemplo. Entonces, no es un pasaje descriptivo en cuanto al tema del divorcio, por ejemplo. No es decir que... bueno, es importante reconocer que este caso es bien distinto, ¿vale? Entonces, sabemos, según otros pasajes bíblicos, que el divorcio en sí no es la respuesta a solucionar nuestro pecado. El divorcio sí está a veces permitido, aunque nunca lo vemos como una obligación en otros pasajes, ¿vale? Está permitido, por ejemplo, cuando Jesús está hablando de casos de fornicación, o es decir, infidelidad, en Mateo 5. Incluso en estos casos difíciles, donde ha habido infidelidad, siempre hay la posibilidad de la restauración. La restauración siempre es una opción válida. Entonces, también podemos recordar la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 7, cuando se trata de una pareja que uno de ellos no es cristiano. Dice así en 1 Corintios 7, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Entonces, ahí Pablo está planteando una situación en la cual dos personas, que en principio serían dos personas no creyentes, se casan y de repente uno de ellos se convierte. Pues en este caso, obviamente, el creyente no debe abandonar la relación simplemente por encontrarse en un matrimonio con una pareja no creyente. No es tampoco la misma situación de lo que está sucediendo aquí en Esdras. Ellos, siendo ya el pueblo de Dios, se habían mezclado con personas paganas. Pero también yo creo que es una enseñanza para nosotros que debemos tener cuidado cuando pensamos, no sé cómo decirlo, yo creo que me vais a entender, los noviazgos misioneros, ¿se entiende?
En plan, buscar salir con una pareja con la idea de, vale, aunque no sea creyente, voy a intentar convencer a esa persona. Ahí tenemos la enseñanza de Pablo también en 2 de Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es decir, que Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? Él ha sido muy claro, por lo mucho que quieras negarlo. Es que no, pero Dios me ha permitido conocer a esta persona. Por alguna razón será. Incluso yo creo que hay un llamado en esta mañana. Si estás en una relación con una pareja no cristiana y no te has casado, pues sal de esta relación. Dios tiene misericordia con nosotros para revelarte el peligro de esto en esta mañana. Pero si el divorcio no es la respuesta, entonces, ¿por qué aquí se despedían de estas mujeres? También el pasaje se complica aún más porque hay confusión en cuanto a si estos eran matrimonios verdaderos, si estas personas realmente se habían casado con esas mujeres. Yo no soy experto en idiomas de hebreo, por ejemplo, pero aparentemente no está claro cuando habla del haber tomado estas mujeres si quiere decir que se habían casado literalmente con ellas o si era más bien pues como utilizarlas como prostitutas, ¿no? ¿Esdras hizo lo correcto? Podemos preguntarnos. ¿Era correcto animar a estos hombres a despedirse de sus mujeres? Yo creo que honestamente no tenemos la información adecuada, pero tampoco creo que sea el enfoque principal de este pasaje. No estamos llamados a ponernos en el lugar del juez y evaluar y decidir nosotros si ellos hicieron lo correcto en cuanto a despedirse de las mujeres y sus hijos. Incluso podemos preguntarnos, ¿y qué pasó con ellos? Pero lo que sí podemos observar es que reconocieron el pecado que habían cometido. Y además lo trataron con seriedad. Iban caso por caso durante 3 meses. Entonces, vale, digo todo esto al comienzo porque es como, vale, si este pasaje no es un pretexto para el divorcio, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué principios podemos aplicar en nuestras propias vidas? Incluso, honestamente, yo creo que la idea central va mucho más allá que lo que es el matrimonio en sí. Nos quiere enseñar este pasaje, Esdras 10, sobre el verdadero arrepentimiento. No minimizando el pecado, como hablamos la semana pasada, sino que, ¿qué es lo que hace? Nos empuja hacia la gracia, a buscar una vez más la voluntad de Dios y a vivir para su gloria. Entonces, queremos observar lo que sucede aquí con Esdras y aprender de sus lecciones. En primer lugar, es curioso que Esdras, yo creo que vais a estar de acuerdo, que él no tenía ningún poder para cambiar estas personas. Tú y yo tampoco. Ni siquiera tenemos el poder para cambiar nuestro propio corazón, mucho menos el corazón de otros. Pero, ¿qué es lo que Esdras hizo? ¿Y qué es lo que tú y yo podemos hacer con la ayuda del Señor? Pues ayudar a otros a ver también su pecado. Obviamente empezando con nuestra propia vida, ¿no? Pero, cómo no, también ayudando a nuestros hermanos en la fe a ver su pecado. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. ¿Y qué hacían ellos? También lloraba el pueblo amargamente. Es que lo que hemos visto en Esdras es que Esdras era un hombre respetado por su fidelidad a la palabra de Dios. Es decir, un buen maestro de la palabra. Seguramente era un gran pecador.
Y yo creo que seguramente el pueblo se había reunido para escuchar lo que quiere enseñarnos hoy este sacerdote. Pero en esta ocasión Esdras no enseñaba, o quizás sí, pero no de manera tan directa, sino Esdras confesaba, ¿verdad? Gracias a Dios por personas dispuestas a llamar el pecado lo que es, pecado. De no intentar esconderlo ni minimizarlo. Y necesitamos, yo creo, hablar más del pecado, aunque no sea algo, aunque no esté de moda. Es importante hablar del pecado, incluso preguntarnos y recordarnos qué es entonces el pecado y por qué tiene tanta gravedad. Para intentar resumirlo fácilmente, el pecado es sencillamente todo lo que no agrada a Dios. El pecado es vivir en contra de su verdad, es fallar de vivir para Él y según sus planes. Y vemos el comienzo del pecado en Génesis 1 al 3, donde vemos esa gran historia del hombre y mujer siendo creados a la imagen de Dios para disfrutar de Él y de su presencia. Pero ¿qué es lo que hacen? Empiezan a poner en duda el plan de Dios. Empezamos con Dios mismo definiendo el bien y el mal. Pero en algún momento dado cambian los papeles y ellos mismos deciden por sí mismos lo que es el bien y el mal. Desde entonces todos hacemos igual. Todos tendemos a exaltar nuestros deseos y nuestros planes por encima del plan de Dios. Entonces, con la ayuda de Esdras en este caso, ayudando al pueblo a reconocer su pecado, ¿cómo responden? Versículos 2 al 4, tenemos este hombre Secanías, que yo sepa no tenemos mucho más información de él en la Biblia, sino en este pasaje vemos como que él también reconoce junto a Esdras de parte del pueblo, diciendo: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Es decir, que el arrepentimiento reconoce la ofensa. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Y cómo? Específicamente, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero ¿qué es lo que sucede? Él lanza una idea de desarrollar un plan para ver un verdadero cambio en sus vidas. Dice: hagamos pacto con nuestro Dios. Entonces vemos en este pasaje cómo el arrepentimiento lleva a tomar medidas para matar el pecado. El pecador arrepentido realmente busca un cambio de corazón. Incluso es como: Dios, ayúdame a ver mi pecado. Yo quiero cambiar. Entonces, con todo el pueblo reunido, ¿qué es lo que sucede? Pues Esdras, una vez más, les ayuda a ver: vosotros habéis pecado, versículo 10, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Pero aquí en versículo 11 tenemos una clave importante para este pasaje. Dice: ahora pues dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Es decir que, vale, por un lado hay que reconocer el pecado. Pero no solamente se trata de reconocer el pecado, también se trata de dejar de vivir para vosotros mismos. Y en lugar de vivir para ti mismo, pues empieza de nuevo a vivir para Dios, haciendo su voluntad, apartándoos de los caminos pecaminosos. Entonces, por la gracia de Dios, el pueblo estaba de acuerdo. Responden en arrepentimiento, pero también en acción. Y tenemos eso en versículos 12 al 17. No voy a
volver a leerlos. Pero vemos cómo todo esto les lleva a desarrollar un plan y vemos cómo su convicción del pecado también les llevó al arrepentimiento genuino. En primer lugar, como comunidad. Nos habla acerca de toda la asamblea reunida, ¿no? Pero también vemos cómo tratan cada caso de manera distinta. Van caso por caso analizando y por eso luego tenemos los nombres de los hombres que habían pecado de esta manera. Entonces, yo creo que lo hablamos la semana pasada, pero hay que entender bien que se puede confesar nuestro pecado, incluso estar tristes por nuestro pecado sin llegar al arrepentimiento. ¿Os dais cuenta de eso? En 2 Corintios 7, que también leímos la semana pasada, pero es importante volver a destacarlo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, tenemos que ver la importancia de que no podemos acabar con Esdras 9 solamente con la confesión del pecado, sino esa confesión nos tiene que llevar al arrepentimiento genuino. Y al arrepentirnos, pues, desarrollar un plan de acción, un plan de luchar contra el pecado. En este caso hicieron un pacto, hubo un juramento de lo que iban a hacer. Versículo 14 diciendo, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Entonces, para nosotros también debemos preguntarnos qué vamos a hacer cuando reconocemos que hemos caído una vez más en el pecado. ¿Qué hábitos vamos a buscar cambiar? No es suficiente simplemente reconocer nuestro pecado. Incluso nos volvemos locos si seguimos haciendo los mismos hábitos esperando otro fruto. Hay que buscar un verdadero cambio en nuestras vidas. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues por nuestra propia fuerza es imposible. Entonces tenemos que confiar continuamente en el Evangelio. El Evangelio no es solamente yo creo que eso dice en La vida centrada en el Evangelio, un libro buenísimo, pero que nos habla acerca de cómo el Evangelio no es simplemente la puerta a una relación con Dios, sino es el camino por el cual debemos andar, ¿verdad? No es como, vale, solamente confesamos nuestro pecado la primera vez que nos damos cuenta de nuestro pecado y desde entonces es como, venga, no importa. No, la confesión del pecado es un patrón continuo en la vida cristiana. Entonces queremos confiar una vez más continuamente en el Evangelio de Cristo, dependiendo del Espíritu Santo y poniendo en práctica las verdades bíblicas que encontramos. Entonces, ¿por qué Esdras termina así? No necesariamente una buena imagen del pueblo de Dios. Sí, cuando llegan al arrepentimiento, pero es curioso como que nos destaca una vez más de sus fracasos, la maldad del pueblo. Y quizás podemos recordar, pero bueno, originalmente Esdras era un mismo libro con Nehemías, pero curiosamente Nehemías 13 termina de una manera parecida, reconociendo una vez más los fracasos del pueblo. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será? Yo creo que sobre todo para apuntarnos a darnos cuenta de nuestra necesidad continua de Cristo. Porque Esdras no es el héroe de esta historia, sino
Dios mismo. Entonces, para aplicar esto a nuestras vidas, hablamos del arrepentimiento. Tenemos que hablar de que es más que confesar nuestra culpa, sino también reconocer nuestra culpa nos conduce al arrepentimiento. Entonces, como hemos dicho, la confesión solamente queda corto. Pero entonces, ¿cómo buscamos ese cambio? ¿Cómo buscamos hacer la voluntad de Dios? Pues necesariamente nos hace apartarnos del pecado. Entonces, habrá que reconocer el falso arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento no es algo que el arrepentimiento no es simplemente reconocer nuestra maldad e incluso sentirnos avergonzados, sino el verdadero arrepentimiento se centra en Cristo, reconocer que es imposible cambiar nuestros corazones sin la ayuda de Dios. Entonces Jesús mismo en Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es como empieza su ministerio. Entonces, ¿cómo vemos la respuesta de las personas? Pues en Marcos 1:40 vino a él un leproso rogándole, inclinado la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Es decir, reconocer nuestra necesidad de Cristo, el que nos salvó, como dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el pecado obviamente nos aleja de Dios, ¿verdad? Pero es a través del arrepentimiento que una vez más podemos acercarnos a Él. Y eso es importante también cuando pensamos en la madurez espiritual, porque tenemos que entender que el creyente maduro no es esa persona que nunca jamás falla, sino el que corre rápido a Cristo cuando reconoce una vez más que ha fallado. Entonces, el verdadero arrepentimiento, reconocer nuestro pecado, desear cambiar y depender de Cristo, dando muerte al pecado. Yo creo que también es importante destacar que no estamos hablando de simplemente un cambio de conducta, sino un cambio de corazón. Al final podemos sí cambiar nuestra conducta, pero seguir con un corazón amargado y apartado de Dios. Entonces el orden es importante, ¿verdad? El Evangelio de Cristo no se centra en un cambio de conducta para luego recibir un nuevo corazón, sino se centra en recibir un nuevo corazón que luego produce en nosotros nuevas acciones, nuevo comportamiento. Entonces, lo que nos hace ver la conclusión de este libro es que el arrepentimiento y la fe es el patrón continuo en la vida cristiana. Y para concluir, me gustaría volver al versículo 2, que hemos saltado antes, pero cuando Secanías, este hombre que reconoce el pecado del pueblo, diciendo, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Dónde buscas la esperanza? Como hablamos también la semana pasada, pues hay varias maneras de minimizar el pecado. Incluso podemos intentar escondernos, podemos restar importancia del pecado, o podemos encontrar esperanza en el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, como John Newton, este señor que apoyaba la esclavitud, pero luego tuvo un encuentro verdadero con
el Señor dijo, soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Pablo mismo comparte esta misma visión en 1 de Timoteo 1:15, diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, no somos para nada más espirituales ni más maduros por negar nuestro pecado. Sino en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta alcanzará misericordia. Entonces quiero concluir con esta gran invitación que vemos en Hebreos 10, que yo creo que vemos ese mismo tema de la esperanza a pesar de nuestros fracasos. Entonces voy a acabar leyendo Hebreos 10, 19 al 23 y vamos a orar. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Vamos a orar. Dios, no sé cómo estás tratando con el corazón de cada persona que está aquí en esta mañana, pero sé que todos tenemos algo en común y es que hemos pecado contra ti. Entonces, quiero pedirte, Señor, que nos ayudes como comunidad, como iglesia local, a tomar en serio el pecado, de no minimizarlo, pero tampoco de quedarnos cortos en solamente reconocer que hemos fracasado. Señor, ayúdanos a poner en práctica un arrepentimiento genuino y ver que eso es algo que debe suceder en nuestras vidas cada día, Señor. Como el pueblo aquí en Esdras, nosotros también hemos fracasado, te hemos dado la espalda. Pero como dice en Esdras 10:2, aún hay esperanza, Señor. Porque toda esta historia de la renovación y la restauración espiritual se centra en quién eres tú. Nos destaca tu gran fidelidad y por eso hemos cantado antes sobre tu bondad, sobre tu misericordia, Señor. Y ahora también queremos cantar sobre cómo Cristo es la roca de nuestra salvación. Así que una vez más, Señor, te queremos decir que te necesitamos. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado y ayúdanos a cambiar. Sí, con la ayuda de otros, sin tener vergüenza de reconocer nuestro pecado, porque tu gracia es más. Así que obra en medio nuestro, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.